Compatriotas venezolanos, les habla Alberto Franceschi. Como lo hemos planteado a lo largo de años, llegamos finalmente a una situación de explosión de las instituciones del Estado y el eje de esas instituciones es las Fuerzas Armadas. Allí se va a concentrar el grueso de la explosividad de la situación política militar que vive la República, sin salida mientras esté este gobierno al mando, que solo puede continuar con las tareas de saqueo y de represión inmisericordia a la rebelión popular que sube todos los días, que gana profundidad y extensión, porque ya este gobierno no solo no tiene destino, sino que está arrastrando el país todo a una situación de caos y de anarquía imparable. No les extraña incluso que empiecen a aparecer distintos liderazgos militares o candidatos a asumir ese liderazgo. Pero tendrán en cuenta permanentemente que difícilmente puede generarse una oficialidad que cambie de naturaleza, que cambie radicalmente respecto a lo que han venido siendo a lo largo de 17 años. Hay un general que ustedes sí conocen y que asumió el mando de la operación llamada Dignidad, que repuso la presidencia de Chávez y de los diputados, alcaldes y todas las autoridades regionales de nuevo en el poder para mantener el hilo constitucional en abril del 2002. Independientemente de las caracterizaciones de ese movimiento y de la opinión adversa que podamos tener, a las Fuerzas Armadas le merece confianza el general Baduel. El autoritas logrado al mando de unas Fuerzas Armadas que mantuvo el hilo constitucional en aquella oportunidad, mezquina respuesta de parte de Hugo Chávez, quien habiendo recuperado el poder, preparó con paciencia y ensañamiento el desalojo de la cúpula militar de ese general digno de las Fuerzas Armadas. La historia de Baduel es la de muchos otros oficiales de las antiguas Fuerzas Armadas de Venezuela antes de la llegada de Chávez. El general Baduel se ha preparado pacientemente, esperando la oportunidad en que las Fuerzas Armadas deberán hacer un alto y cambiar de rumbo al Estado y a la nación venezolana. Nadie mejor que los propios altos oficiales y la oficialidad media y baja para escoger entre ellos un verdadero líder militar. Y cuando preguntamos a los medios militares, desde allí se nos dice de forma reiterada e incluso a lo largo de años que no hay mejor oficial que el propio general Baduel para encabezar el Estado venezolano. Por eso, que no nos agarre de sorpresa la noticia que con el cambio profundo de toda la situación viene también la irrupción de esta personalidad que hoy por hoy ya tiene más de 7 años y medio en prisión. Por eso, el prestigio de Baduel está incólume. El prestigio de Baduel sirve para cohesionar la alta oficialidad militar y colocar la institución misma al servicio de toda la nación. Un gobierno provisorio deberá asumir los destinos de la reconstrucción de Venezuela como república. Un estado de libertad plena, de libertad colectiva, deberá permitirnos asumir esa reconstrucción mediante un verdadero proceso constituyente y no esta mascarada con la que el madurismo pretende evitar su caída final. Amigos todos, bienvenidos entonces a la etapa decisiva de la crisis institucional de Venezuela. No queda otra que prepararnos para un cambio brusco de todo lo que hemos padecido hasta ahora. No se trata de prometer villas y castillos. No se trata de prometer sino lo que en derecho nos toca,
y es solo paz y normalidad institucional, normalidad en la economía, recuperación del tejido social a partir de la recuperación del tejido económico capitalista. Necesitamos instituciones sólidas, hay que construirlas. Necesitamos que impere la justicia y que deba castigarse la enormidad de elementos criminales que andan sueltos, de elementos criminales que han asolado la nación y sus instituciones, y tiene que haber, por supuesto, un corte quirúrgico que señale el cambio de etapa hacia una Venezuela de progreso y de bienestar. Ya podemos desearnos lo mejor. Los mejores días están por venir. Hay que evitar caer más a fondo de lo que ya estamos. Esta tronera que se nos ha abierto como destino hacia los infiernos de la guerra civil debe detenerse de inmediato. Esta eventualidad siniestra de mantener este gobierno en pie debe prepararnos para asumir la necesidad inmediata de su cambio brusco, de su cambio total y completo. Tienen que visitar las escuelas, ustedes hacer asamblea con los niños, organizar los círculos infantiles, bolivarianos, Reyes, las 3R al cuadrado, hermano. Tenemos que sacudirnos. 3R al cuadrado en cada aula. Tu maestro, director, tu maestra Nidia, en esta aula tienen que organizar el círculo infantil bolivariano. ¿Qué estamos esperando para hacerlo? No, estamos retardados. Y un círculo, bueno, para estudiar, para divertirse, para hablar de los problemas de la familia. Yo me sentaría, bueno, vamos a hablar hoy de los problemas. ¿Quién aquí tiene problemas en su casa? Levante la mano. ¿Cuál es? A ella. Se le cayó la casa en un ranchito. Y otro más, y otro más. Y la escuela tiene que generar, y el sistema educativo tiene que generar entonces los mecanismos políticos, Reyes, para solucionar los problemas. ¿Quién era Raúl Isaías Baduel? Una persona que estaba involucrada en la conspiración de 1992, pero que no se pronunció militarmente. Se mantuvo al margen de la Constitución en los cuarteles venezolanos. Fue detenido y sobreseído por el presidente Rafael Caldera en aquella oportunidad. Posteriormente, comandante de la 4ª División de Infantería, comandante de la Brigada de Paracaidistas, comandante del Ejército y ministro de la Defensa. La situación política nacional, el problema de la libertad de los venezolanos, el problema de activar y movilizar a las Fuerzas Armadas venezolanas solamente lo puede efectuar un oficial actualmente en el ejército venezolano, y es el general Isaías Baduel. Por ello es que en un nuevo orden defendemos y proyectamos la figura de este general, porque es el vínculo entre la libertad y la dictadura, porque es un individuo que probó lo que era la dictadura, el proyecto comunista cambió y se pasó a la democracia.
actualmente defiende los valores democráticos y pretende desde la prisión libertar a Venezuela con el apoyo de los venezolanos y de las Fuerzas Armadas. Es un líder militar, el único líder militar que tiene actualmente Venezuela, y por ello, en un nuevo orden, consideramos importante manejar su figura para que sea el vínculo entre militares y civiles que nos lleve a la libertad definitiva y a sacar del poder a estos bandidos. Yo no creo que le convenga a Estados Unidos, ni nos convenga a nosotros ninguna invasión. El que esté dispuesto a invadir tiene que saber que tiene que declararse en guerra intestina durante, no sé si media década o una década. Ninguna nación soporta una ocupación militar, así sea de hermanos. Eso es la peor manera de resolver esto con la invasión americana. Lo que sí debería a fondo cultivar los yanquis es ver si sacan a flote alguna fracción militar. Que por cierto, hoy voy a hacer un punto quizás polémico con mi amigo Daniel. Esa es la explicación, chico, de mi propuesta. ¿Cómo se llama? Dilo tú. No sé. De mi propuesta Baduel, chico. Sí, no, Baduel es chavista, sí. Sí. Es el que montó la vaina. Originario. Socialismo muerte en los cuarteles. Sí. Pero ocurre que el tipo tiene 10 años, chico, viendo el techo en un calabozo, y no debe ser muy agradable estar preso 10 años. Resultado, el tipo terminó desterrando el chavismo de su cabeza. No sabemos. ¿Ah? No sabemos porque no hemos hablado con él. Hola, ¿qué tal mis amigos invisibles del canal YouTube? Les habla Caminante Global. Les doy la bienvenida una vez más a este canal, su canal. Bien, comenzamos. La verdad detrás de Raúl Isaías Baduel, el compadre de la mortadela frita de Sabaneta, quien fue el capo mayor que impulsó y sostuvo la desgracia que están padeciendo todos los venezolanos. Fue el primer Padrino López, que eso no se olvide. Ahora tienen un alboroto por Baduel. Baduel es chavista, como Luisa Ortega Díaz, como Rodríguez Torres, como Gabriela Ramírez. Son lo mismo, culpables de haber ayudado a Chávez en la destrucción de Venezuela. Baduel se hizo despreciable, un castrocomunista chavista originario, traidor a la patria. Entregó las Fuerzas Armadas y al país a Cuba y permitió el uso del lema cubano. Repuso a Chávez en el poder cuando renunció y fue cómplice activo de la destrucción de Venezuela. Según la Convención de Ginebra, Baduel, entre otros, es responsable y en su momento, si no cruza el páramo antes, será juzgado por crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo puede explicarse que venezolanos que piden la salida del tirano Maduro pretendan que Baduel regrese a un gobierno nuevo? Olvidaron que Baduel es chavista, puro, culpable de la destrucción del país. Pedir que regrese Raúl Isaías Baduel sería lo mismo que en el futuro se pidiera que Vladimir Padrino López fuese parte de algún ministerio o incluso se lance a la presidencia. Ellos dos son genocidas, ambos son unos partos de mula. Afortunadamente, la mayoría de los ciudadanos venezolanos están claros respecto a Raúl Isaías Baduel, traidor y sin honor. Los venezolanos tenemos la obligación histórica y moral de no olvidar jamás que ese señor comunista de Raúl Isaías Baduel fue uno de los cómplices del criminal comunista Hugo Chávez Frías para entregarle al país en bandeja de plata a Fidel Castro. Como dice Robert Alonso, un cubano venezolano, un verdadero guerrero por la libertad en Venezuela, exiliado en Estados Unidos, un viejo zorro con más de 47 años conociendo al enemigo y sobre todo sabiendo cómo lograron engañar miserablemente a los nicaragüenses con el cuento aquel del gobierno de transición, donde colocaron al jarrón chino de la Violeta Chamorro. Robert Alonso ha decidido salirle al paso a la posibilidad de que esa solución se repita en Venezuela, sobre todo sabiendo que Helio Abrams
Fue uno de los carpinteros de la solución Nicaragua y ahora propone una solución similar para Venezuela, con el tema del fulano gobierno de transición, donde tengan cabida todos los extractos políticos venezolanos, todos los socialistas, comunistas y progresistas, por supuesto corruptos. Más que una propuesta de debate, lo que se impone en estos momentos es un rosario de cuestionamientos, dice el señor Alonso. La amenaza del narco-castroestanilismo internacional nos debe preocupar a todos los americanos, porque sus efectos nos podrían perjudicar a todos por igual. No importa que seamos venezolanos, cubanos o nicaragüenses, de cualquier otra nacionalidad del continente americano. Es un problema global. Ruédalo, que nadie se quede sin ver y oír la verdad. Mi gran amigo Daniel Lara Faría entrevistó a Alberto Franceschi, cosa que me parece perfecta. O sea, su función como periodista es exponer las ideas de las personas públicas. O sea, me parece perfectamente correcto el que Daniel Lara Faría haya entrevistado, y he entrevistado muchas veces, ¿no?, a Alberto Franceschi. Sin embargo, me sentí obligado hoy a salirle al paso a las ideas de Franceschi en cuanto a el general Raúl Isaías Baduel. Déjenme hacer un poquitico de historia. Aquí en el exilio la hemos pasado muy mal, muy mal. Y en un momento dado, Orlando Urdaneta hizo contacto conmigo, yo hice contacto con él, ya ni me acuerdo cómo fue que hicimos contacto, pero Orlando Urdaneta me ayudó muchísimo, muchísimo, para explicar cuánto me ayudó Orlando Urdaneta, a mí y a mi familia, familia inmediata. Solamente le quiero decir que mitigó mi hambre, mitigó el hambre de nuestra familia. Orlando Urdaneta fue un ángel caído del cielo para nosotros. Y es cosa que yo se lo agradezco inmensamente en el plano familiar, en el plano humano, en el plano personal. Ahí estamos de acuerdo. Sin embargo, un buen día, en uno de esos conversatorios que hacían en la radio esa de Celo, escucho a Orlando Urdaneta promover al general Raúl Isaías Baduel. Traté de intervenir cuando empezaron las preguntas y qué sé yo, y cuando Orlando vio que era yo, Robert Alonso, quien quería intervenir, no me dejaron intervenir. No me dejaron y me bloquearon. Porque Orlando Urdaneta sabe qué significa para mí Raúl Isaías Baduel. ¿Qué significa para mí Raúl Isaías Baduel? Un genocida. En el año 2004, en el 9 de mayo del año 2004, siendo Miguel Rodríguez Torres, el jefe de la DC de aquel entonces, que luego se convirtió en el TEBIN, y más tarde él mismo fue ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, del ejército, ¿cómo se llama? Que el honor, la divisa es, no sé qué cosa, ya ni sé. Bueno, el 9 de mayo del año 2004, el régimen de los Castro en Venezuela
siembran en nuestro hogar, porque ahí vivíamos nosotros, era nuestro hogar, la finca de Altari, siembra 150 supuestos paramilitares colombianos. Siembra ahí la gente y llegan y toman la finca. En 2004, las autoridades nacionales capturaron a 153 paramilitares en una finca ubicada en una zona privilegiada de la capital Caracas. Los mercenarios fueron traídos por opositores venezolanos y líderes paramilitares de Colombia para intentar asesinar al presidente Hugo Chávez y provocar la suspensión del referéndum presidencial de ese entonces. En ese mismo año, opositores radicales implementaron por primera vez las llamadas guarimbas. Los disturbios se realizaron en ciertos sectores de Caracas y del interior del país para provocar igualmente una situación de caos y deslegitimar al gobierno bolivariano. Ya yo estaba en Miami porque ya me habían allanado esa finca 3 veces, porque meses antes, entre febrero 27 y marzo 7, se produjo la primera guarimba. Y yo era conocido como la persona que promovió la guarimba. Entonces, meses antes, ya yo me había ido de Venezuela, estaba en Estados Unidos. De repente me llama, bueno, mi mamá, bueno, es una historia larga, me dice, mira, hijo, tú estás viendo Globovisión, en tu finca están están los ministros de no sé cuánto, de la defensa, no sé cuánto, todo el mundo se han tirado en paracaídas en rapel, por helicóptero, no sé cuánto. La madrugada del domingo 9 de mayo de 2004, funcionarios de la extinta Dirección de Inteligencia Policial DICIP y la Dirección de Inteligencia Militar DIM descubren en la finca Dactari, ubicada en las adyacencias de Caracas, a 153 paramilitares con uniformes de funcionarios venezolanos. El objetivo de estos era asesinar al entonces presidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías por directrices de grupos opositores al gobierno. Esta finca era propiedad del cubano Robert Alonso, hermano de la actriz María Conchita Alonso, quien presuntamente estaba vinculado a la coalición opositora Coordinadora Democrática. El magnicidio fue frustrado a solo 3 días, puesto que era el 12 de mayo de 2004 que los paramilitares pretendían asesinar al presidente durante una cena que se realizaría en la casona con representantes banqueros. Además, tenían como propósito asaltar el Palacio de Miraflores e irrumpir en los depósitos de armas ubicados en el Comando Regional número 5 de la Guardia Nacional y la base aérea de La Carlota. Según un oficial de la aviación, secuestraría un avión para bombardear en la casa presidencial. Esta operación fue delatada unos meses antes por un hombre que era integrante de la misma, quien luego de ser detenido señaló que no era suficiente derrocar a Hugo Chávez, había que asesinarlo. Asimismo, este hombre indicó que el motivo de que el magnicidio fuese ejecutado por paramilitares colombianos era sencillo, puesto que no eran venezolanos y no les iba a costar disparar sin ningún remordimiento. Su interés era cobrar el dinero. Esto, de acuerdo a una conversación que escuchó en una de las reuniones. Ante ello, la DICIP activó las investigaciones. Los cuerpos de inteligencia del Estado colocaron una carpa de protección civil cerca de la finca. Con equipos de intercepción telefónica se logró ubicar e interceptar el sitio. Bueno, esta madrugada, a partir de las 3 de la madrugada, la policía política, la DICIP, dirigida por el coronel Miguel Rodríguez Torres y bajo instrucciones y coordinación y planificación del ministro de Interior y Justicia, general en jefe Lucas Rincón Romero, ha dado un golpe en el hígado, un golpe noble al golpismo y al terrorismo. Por aquí tengo el resumen antes de pasar a un video. Hasta este momento, el programa se retardó una media hora porque estuve chequeando las informaciones de última hora, pero hasta las 11 de la mañana, último contacto que tuve con Miguel Rodríguez Torres, quien está en el sitio por las montañas de Latillo, por allí, la DICIP, la nueva DICIP, la DICIP al servicio de la ley, del orden y del pueblo venezolano y de la Constitución Nacional, con apoyo de la Guardia Nacional,
Vamos a darle un aplauso a la DICIP y a la Guardia Nacional de Venezuela, cumpliendo con su mandato constitucional. También la Dirección de Inteligencia Militar del Ministerio de la Defensa y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. A todos ellos nuestro reconocimiento y en primer lugar, por supuesto, al Ministro de Interior y Justicia y al Ministro de la Defensa, general en jefe, los dos generales en jefe, Lucas Rincón Romero, ahora en digna situación de retiro y al frente del Ministerio de Interior y Justicia, y el general en jefe Jorge García Carneiro, Ministro de la Defensa. Por allá en el municipio Baruta, arriba en la montaña, municipio Baruta, para ser más exacto, un trabajo de inteligencia que veníamos haciendo desde hace 3 meses aproximadamente. Se inició una operación a partir de las 2:30, 3 de la madrugada. La primera captura que hicimos fue de un importante jefe paramilitar colombiano. Y luego, antes que el sol saliera, ya nuestros hombres y mujeres patriotas habían capturado 53 paramilitares, todos colombianos, con uniformes militares de Venezuela, vestidos, uniformados, con uniformes militares venezolanos, corte militar y brazaletes blancos y de bandera y con la bandera venezolana, utilizando brazaletes blancos y la bandera, los brazaletes tricolor, pues. Todas estas detenciones se produjeron en la finca de un ciudadano de nacionalidad cubana, de los cubanos que llaman gusanos, creo que así los llaman, ¿no? Es decir, los antifidelistas, los anti o los contra, es la contrarrevolución cubana que se mueve, ¿no? Por Centroamérica, por Miami, Norteamérica y por Suramérica. Es un ciudadano de nombre Roberto Alonso, apodado El Coronel, así lo llaman, El Coronel, y quien fue uno de los ideólogos de la llamada Operación Guarimba. Él mismo salió promocionando la guarimba y dando talleres y cursos. Roberto Alonso está vinculado estrechamente con la llamada Coordinadora Democrática. Y hace muy poco, por cierto, estuvo, me informan, aquí tengo el dato, este dato es importante, hace muy poco estuvo en el programa, en un programa que tiene Globovisión, llamado Grado 33. Entonces, ¿quién da la orden de masacrar a estos niños y a su familia y a más de 30 empleados que tenía yo en la finca? ¿Quién da la orden? El jefe del ejército bolivariano de Venezuela, Raúl Isaías Baduel. Un genocida. Un genocida. Ajá. Entonces, este señor Franceschi, cuando yo, o sea, hablando de una neta, cuando yo lo veo que está defendiendo a Baduel y promoviendo a Baduel, promoviéndolo como la esperanza blanca de Venezuela.
No, yo lo llamo por teléfono y después, como no me dejaron entrar en celo, yo lo llamo y le digo, ¿cómo se te ocurre? Bueno, no me contestó. Bueno, ahí rompimos relaciones. Yo le agradezco mucho a Orlando Urdaneta. Le agradezco muchísimo a Orlando Urdaneta. Todo lo que hizo por mí. Hizo mucho por mí y por mi familia. Bueno, nos mitigó el hambre. ¿Qué quiere que inventó puesto para que yo le sirviera de chofer? Y me pagaba $120 todos los días. O sea, una maravilla, Orlando Urdaneta. Yo le agradezco enormemente en el plano familiar. En el plano personal, lo que Orlando Urdaneta hizo por mí y por mi familia. Yo soy un hombre agradecido. Pero yo no puedo permitir que Orlando Urdaneta se confabule con este señor, con Franceschi y en aquel entonces incluso con Carratú Molina, que parece que después se dejó de eso. Pero bueno, se confabule para promover a Raúl Isaías Baduel, el hombre que propagó el patria, socialismo, muerte en todos los cuarteles de Venezuela. Hermano de toda la vida, después de tantos años, Raúl Isaías, podemos decir delante de la nación, todo ha valido la pena y todo valdrá la pena. Aquí estamos los soldados y el pueblo venezolano dispuestos a hacer patria. Me despido abrazando a mi hermano Raúl Baduel y a los soldados de la República, abrazando al pueblo venezolano y lanzando la consigna para siempre. Patria, socialismo o muerte, venceremos. El hombre que no él solo, porque hay otros, no, hay otros. Por cierto, yo escribí el libro En las huellas de la pezuña sobre el 11 de abril en Venezuela y decidí no publicarlo porque el venezolano no está preparado para leer lo que yo tenía que decir en ese libro, o lo que yo dije en ese libro, que no lo he publicado. Pero promover a Raúl Isaías. Entonces, como ustedes verán en el video, en este video, dice Franceschi que no, que ha sufrido 10 años, que está 10 años mirando al techo. El consenso progre implica la MUD, implica incorporar el chavismo, es digerir el chavismo, es digerir a Castro, es digerir a los vagabundos estos de Nicaragua. Pero algún optimista creyente firme en que los portaaviones están echando gasolina para salir a Venezuela y cruzar el Caribe para liberar y tal, te diría, y voy a asumir ese rol, que hay que esperar la reelección de Trump, porque después que Trump se reelija, si viene la invasión. Ay, Dios mío. Mira, yo no sé si va a invadir o no va a invadir. Yo no creo que le convenga a Estados Unidos, ni nos convenga a nosotros ninguna invasión. El que esté dispuesto a invadir tiene que saber que tiene que declararse en guerra intestina durante, no sé si media década o una década. Ninguna nación soporta una ocupación militar, así sea de hermanos. Eso es la peor manera de resolver esto con la invasión americana. Lo que sí debería a fondo cultivar los yanquis es ver si sacan a flote alguna fracción militar. Que por cierto, hoy voy a hacer un punto quizás polémico con mi amigo Daniel. Esa es la explicación, chico, de mi propuesta. ¿Cómo se llama? Dilo tú. No sé. De mi propuesta Baduel, chico. Sí, Baduel es chavista, sí. Sí. Es el que montó la originario. Socialismo muerte en los cuarteles. Sí. Pero ocurre que el tipo tiene 10 años, chicos, viendo el techo en un calabozo, y no debe ser muy agradable estar preso 10 años. Resultado, el tipo terminó desterrando el chavismo de su cabeza. No sabemos porque no hemos hablado con él. Pero, chico, carajo, pues tendría que ser un tarado mental, que no lo es. Digamos, que todavía sea chavista después de pagarle 10 años, digamos, 6 a Maduro y 4 a Chávez, chico. Pero es que el chavismo es un estado de conciencia.
que va más allá de la propia palabra del chavismo. Porque cuando aquí se habla... Más de 10 años preso, déjate. Bueno, pero, discúlpame, cuando tú le escuchas a estos tipos que compañeros de Baduel que defienden su libertad, que estuvieron con él en el 4 de febrero y todo eso, y sacan la famosa frase, es que esto no es lo que nosotros queríamos del 4 de febrero, ya te están confesando que es que en realidad el planteamiento es el mismo. Pero vamos a estar de acuerdo fácilmente, Daniel. Escucha, porque lo tuyo es una maldad para tratar de malponerme a mí con la historia de mi propia vida personal. Escúchame, no soy baduelista. El pensamiento político de Baduel es execrable. Te lo digo con todo lo que sea necesario de énfasis. No tengo nada que ver con las propuestas del baduelismo. Solo en un punto estaba yo de acuerdo y sigo estando de acuerdo con Baduel. Representa para un segmento militar una opción de ruptura golpista contra Chávez. El día que lo haga, entonces yo lo saludaré positivamente. Mientras no lo haga, yo prefiero, digamos, no andar, chicos, sembrándole desconfianza con respecto a ese liderazgo. Fue preso por cuestiones de mafia. Raúl Isaías Baduel fue puesto preso por José Vicente Rangel por cuestiones mafiosas. ¡Mafiosas! Así como los mafiosos se traicionan y se matan entre sí. Eso fue lo que sucedió a Raúl Isaías Baduel. Él no está preso por defender la libertad de Venezuela ni nada de esta vaina. Él está preso porque a lo mejor, no sé por qué, parece que le dio la mala a un canchullo que hicieron con unas redes, ¿no? El cuento es largo. El cuento es largo. Lo cierto es que siendo Raúl Isaías Baduel el jefe del ejército, que después fue ministro de la defensa, creo que a partir del año 2006 fue ministro de la defensa. Entonces Raúl Isaías Baduel llega y tiene un desacuerdo mafioso con José Vicente Rangel y lo mete preso, después lo sueltan, después lo liberan, y un organismo cubano aquí en Miami, muy prestigioso, no lo voy a nombrar, muy prestigioso, lo invita para darle un agasajo y para darle una medalla de esto, y lo otro, para aquí y para allá. Yo hablo con el director de este grupo de cubanos, una asociación bien prestigiosa en el exilio de Miami, y le digo, ese es un asesino, ese es un genocida, y le explico, y le digo, ya tengo el abogado para lo que él venga para acá, para Miami, acusarlo de genocidio. Y habíamos visto el artículo y todas las cosas, y que si un individuo en uniforme produce, ordena una masacre, qué sé yo, pues entonces todo lo teníamos listo. Y Baduel no vino. Baduel, ni pendejo que fuera, no vino a Miami. No vino a Miami. Y después me volvieron a meter preso. Bueno, el caso es que a raíz de eso, yo dije, yo tengo que hacer algo por Venezuela, yo tengo que alertar quiénes son estos individuos, primero que están promoviendo a Baduel, y después quién es Baduel. Entonces yo publiqué un artículo en mi portal de aquel entonces que se llamaba miamipocket.com, lo publiqué explicando quiénes son estos individuos que están promoviendo a Baduel. Orlando Urdaneta, por el cariño que le tengo, porque le tengo cariño a Orlando Urdaneta, lo dejé fuera del paquete, aunque él siempre fue un poco ñangaroso, un poco izquierdoso, como toda esa gente. Y te digo una cosa, no es lo mismo ser comunista o defender las teorías comunistas en los años 40, en los años 50, que defender la teoría del marxismo en el año 73. En el año 73. En el año 73, ya Alberto Franceschi era un hombre hecho y derecho, formado políticamente. Y escribe un libro junto a otro ñángara, que bueno, ustedes lo pueden ver aquí en la página, van a ver lo que escribe Alberto Franceschi. Después dice, no, se salió del marxismo, está bien, te saliste del marxismo, pero en el año 73 ya Fidel Castro había masacrado, primero había derramado sangre venezolana,
Por cierto, hablando con Daniel Lara Faría, Franceschi habla de cabrones, acusa de cabrones a la supuesta oposición esa venezolana, lo cual es cierto. Pero él no era un cabrón. En el año 73, cuando ya Fidel había masacrado, había derramado sangre venezolana en su guerrilla, y él defendía ese marxismo. Aparte que él era trotskista, él hasta hace unos días decía que el trotskismo eran los marxistas dignos. Por Dios, perdóname, pero no podemos permitir que si hay una revuelta y si Venezuela se libera, montemos en el coroto a Raúl Isaías Baduel. Perdónenme. Y si esto me pone a mí en contra de grandes amigos, lo siento. No cuente conmigo de aquí para adelante. No importa. Pero yo tengo que decir, aparte que masacró a gente que yo quería, a mis empleados, a 2 niños indefensos, a sus padres, al abuelo que tenía Alzheimer y no sabía ni que existía. Lo mandó a masacrar con Rodríguez Torres, quien ahora está preso y dice que se está muriendo de dengue hemorrágico, no sé. Qué horrible, Robert. Chamo. Qué deprimente esta vaina. Tú me dices que te diga lo que siento, y lo que siento es una tristeza de ver todo esto. Pero yo no puedo quedarme callado, no puedo quedarme callado. Y si ustedes quieren que Baduel se monte en el coroto y sea el director de la orquesta que dirija el tráfico en una supuesta liberación de Venezuela, que por cierto yo no creo en ella, pero pudiera darse. Entonces ustedes se van a acordar de mí. Se van a acordar de mí.